Sánchez Maya, defensora de derechos humanos, feminista, es una de las integrantes y fundadoras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y de la Red Nacional Defensora de México. Forma parte del espacio de organizaciones civiles del estado de Oaxaca. Fue presidenta de la LIMED Oaxaca de abril del 2003 a agosto del 2008. Ha acompañado a diversas víctimas de violaciones a derechos humanos y ha sido coordinadora de diversos informes y casos enviados a Naciones Unidas y la OEA. Es becaria dentro del Centro de Justicia Internacional en 2008. Ha participado en 4 audiencias temáticas en la CIDH sobre la situación de DH en Oaxaca. Es mención honorífica del Premio Franco Alemán Gilberto Bosques, emisión 2020. Es defensora e impulsora de derecho a decidir desde hace más de 20 años. Actualmente es parte de la dirección colegiada de Consorcio Oaxaca y acompañante de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Jessica es un ejemplo de una mujer valiente, comprometida que lucha incansablemente por la justicia, la igualdad y los derechos humanos, inspirando a muchas personas con su dedicación y liderazgo. Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos. Pues miren, en otro capítulo más aquí de Nosotras en Ruta. El día de hoy, tal como ustedes lo vieron, en la semblanza nos acompaña una gran mujer, aguerrida mujer, donde nos va a compartir toda su experiencia, su historia de vida. Está con nosotros el día de hoy Jessica Maya. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenida, mi querida Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros hacemos aquí en Nosotras en Ruta es siempre preguntarle a nuestras invitadas. Y en este caso te vamos a preguntar a ti, ¿quién es Jessica? Bueno, pues yo soy Jessica Sánchez Maya, soy una abogada. Bueno, soy una abogada que yo siempre cuento que salí de la facultad como abogado, ¿verdad? Y en el paso de la vida de encontrarme a muchas mujeres y a muchas feministas, me fui convirtiendo en una abogada, ¿verdad? Muy bien. Y luego me fui convirtiendo en defensora de derechos humanos y posteriormente me asenté como una feminista ya muy convencida y con una posición política bastante clara y nítida de feminista, ¿no? Entonces, pues soy una mujer que creció en el contexto de Oaxaca, que conoce las realidades diversas que vive el Estado y que puedo como justo aportar desde ese lugar de reconocerme como una sujeta que siempre busca cambiar, transformar, que a veces el escenario es muy oscuro, pero siempre estamos como planteando esperanza alternativa. Y pues también pienso que en una parte sigo siendo soñadora y que a veces es difícil caerse de ese sueño de pensar que podemos cambiar, transformar, generar otro tipo de condiciones en las realidades adversas para las y los oaxaqueños, pero también para las mujeres, para las infancias, y que eso puede ser también como desafíos importantes en la vida, ¿no? Entonces, pues eso, y pues soy una mujer también que ha caminado muchos lugares, caminante, también soy bastante caminante, y conozco también bastantes territorios de Oaxaca, pero también de México y de la región latinoamericana. Entonces, creo que eso me ha dado también un plus pues de mirada, de visión, de sentir, de reconocernos como parte de un todo, y eso me llena pues de mucha fuerza y de mucha convicción de hacer lo que hago. Muy bien, Jessica. Pues miren, a nosotros siempre yo en lo personal he visto a Jessica siempre entrada para adelante, pero sobre todo en esta búsqueda de la defensa de los derechos humanos y derecho de las mujeres. ¿Cómo nace en ti yo le llamo cosquilla, la intención, esa decisión? Bueno, mira, creo que todas somos como producto o resultado de un caminar y de decisiones y elecciones que hemos ido tomando en el paso, donde hemos tenido muchas maestras, muchos maestros, muchos referentes, y que creo que ahí fue decantando. Para mí fue súper importante haber sido colaboradora de Israel Ochoa Lara. O sea, yo ahí inicié mis primeros pasos en el litigio, ¿verdad? Pero ahí pude mirar lo que no podía mirar estando en ciertas condiciones de privilegio, por así llamarle, y que pude constatar claramente lo que significaba una acción de Estado armada, organizada, financiada, que buscaba aplastar, ¿no?,
acciones que buscaban confrontar realidades y criminalizar a inocentes, ¿verdad? Sí. Pero en ese criminalizar procesos políticos, volteas y miras mujeres, miras niñas, miras niños, ¿verdad? Y miras situaciones de desigualdad que en otros momentos ni siquiera te cuestionas o miras, ¿no? Entonces creo que ahí fueron como de las primeras cosas que empecé a mirar de mujeres transformándose y que también me llevaban a transformarme, ¿verdad? O sea, solo el hecho de una mujer que jamás ha visto en su vida un semáforo y tiene que aprender que el rojo, que el verde. Una mujer que no consume productos chatarra y que tiene que consumir porque es lo único que está a la mano en un contexto porque no hay tierra, porque no hay donde sembrar, nada que consumir. El tema de mirar cómo se sobreponen a una lengua desconocida como es el español y tener que aprenderla porque tienen que trasladar lenguajes, son reacciones muy contundentes de quiero algo, busco algo y esas mujeres buscaban justicia, buscaban libertad, ¿verdad? Y entonces el mirarlas te toca profundamente de decir, y yo con todos los privilegios que tengo, realmente estoy aportando lo suficiente para una realidad que no es mi realidad, ¿verdad? Ujú. Sino es otra realidad. Entonces ahí fue como parte de lo que lleva como a tener un primer shock, digamos, de incluso de lo que te decía la Constitución, de lo que te decían los libros, de lo que era el deber ser, que es Sí. mucho el mundo de los y las les abogados. Entonces, mm, te dabas cuenta que eso no existía, ¿no? Entonces, la desilusión del deber ser y del mundo del derecho maniqueado por el poder económico y político fue así, un azotón también de preguntarme si yo quería simular Mm. también en mi caminar, fingiendo litigar en asuntos, pues no sé si se dice de poca monta, pero intrascendentes para la historia de Oaxaca, ¿no? Y posteriormente, como te comentaba, fui acercándome al movimiento de la sociedad civil, fui acercándome a otros procesos de la región latinoamericana como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, ¿verdad? Donde también te permite reconocerte, reconocer, pero aprender mucho desde una línea vivencial, ¿verdad? Que creo que ese es algo que yo agradezco a mi tiempo, el haber podido vincularme, conocer a muchos referentes que no solamente están luchando aquí, ¿verdad? Sino Sí. que son referentes regionales. Y eso también fue marcando mucha conciencia en mí. Recuerdo algún momento estar en Nicaragua donde se estaba luchando contra toda la implementación de estrategias de contaminación y de lucha contra el glifosato Ujú. y de muertes de muchos niños que vivían alrededor de los campos de producción, ¿no? Y era una cosa que tal vez aquí decías, no lo veo, ¿no? Sí. Pero el estar y mirar te abre un horizonte importante, ¿verdad? Entonces, me tocó ver muchos procesos que me tocaron y me sensibilizaron en diversas aristas de mi persona, de mi pensar, de mi sentir. Y después también conocí pues a las feministas, ¿verdad? Ujú. Que justamente nos llevan a replantearnos y repensarnos nuestra acción política de vida, pero nuestra acción colectiva también de cambio y transformación, donde justo eh, pude reconocer que el feminismo es la única postura política que hace una transgresión profunda al patriarcado y al sistema hegemónico de control de las mujeres, de los cuerpos y de sus pensares y sentires. Y entonces dije, sí, ahí es donde está. O sea, si quieres hacer una lucha contra el autoritarismo, contra el capitalismo, contra el racismo, los orígenes principales de eso vienen en el tema de las desigualdades que hay en un patrón o en un sistema patriarcal, misógino, machista. Si no le entramos ahí, no vamos a poder generar cambios profundos en nada, porque se va a quedar Sí, claro. superficial, ¿verdad? Ujú. Porque mientras hablemos de otros temas, pero siga habiendo la no libertad sobre los cuerpos, sobre el pensamiento, sobre la voz de las mujeres o de las niñeces, justamente pues no sirve porque se queda hueco, ¿no? Entonces, esa confrontación también que hace el feminismo a mis propias posturas o dinámicas políticas, también me va generando definición, ¿verdad? Ujú. Definición de posición. Y entonces ahí es donde voy o sea,
voy replanteándome como una gran biblioteca de posturas, ¿no? Y como de mucha apertura a diversas lógicas o posturas políticas, ¿verdad? Entonces, también el mirar, conocer, reconocer, me hace como estar en una postura bastante abierta de las izquierdas, ¿verdad? O sea, yo creo que soy una mujer feminista, pero como muy abierta al vínculo también con los movimientos de izquierda, ¿no? Y eso hace, pues sí, hace una postura que ayuda a las otras, que me ayuda a mí, pero que ayuda mucho también a la construcción colectiva, ¿verdad? Porque resulta que yo no ando sola como dedo haciendo lo que hago. Sí, Y esa claro. es una de las partes que para mí han sido fundamentales de por qué estoy, ¿verdad? Porque sé que no estoy sola, porque sé que habemos muchas, en muchos lugares, de diferentes maneras, y que los pactos por cambiar y transformar están ahí puestos, aunque a veces no estemos juntas así permanentemente, ¿verdad? Entonces, juntas desde varias latitudes, desde varios procesos de lucha, juntas desde hoy estar, pero mañana estar quién sabe dónde, pero como muy pactadas de vamos en una agenda, vamos en un acuerdo de cambiar y transformar. Entonces, eso es lo que ha ido marcando muchísimo más, digo, no quiero enumerar compañeras ni compañeros porque son muchos de los que yo he aprendido, o sea, yo digo que soy una alumna que tenía ganas de aprender, que tenía muchas ganas también de comerse al mundo de conocimientos y saberes y que aproveché cada persona que pasó por mi vida, cada proceso en el que pude conocer y que fui aprendiendo, ¿verdad? O sea, yo creo que incluso todavía siento que soy una mujer en aprendizaje, ¿no? Ah, sí, claro. Que no tengo todo ganado en el saber, pero que sí siempre muy abierta a conocer, a aprender, reconocer y abrir como vínculos y relaciones con otras y otros, ¿no? Entonces, ese es un poco como lo que me lleva a estar donde estoy, ¿no? Como, y que he ido, y que la vida misma te va como acercando, como en un gran tejido, ¿no? Vas en un hilo y te lleva hacia un lugar, yo pienso mucho en la hamaca, ¿no? Como Sí, red, que te llevas y amarras y luego te lleva para otro ladito, sí, por luego te lleva totalmente para cierto. otro, y te vincula con un color y te vincula con otro color. Ujú, Entonces siento que así es un poco el andamiaje de las mujeres, las mm, personas defensoras de derechos humanos, que somos un gran tejido, mm, ¿verdad? Y a veces más abierto, a veces más cerrado, a veces más finito, a veces más ancho, a veces estás aquí y el otro está hasta allá, sí. pero al final no terminamos de desenredarnos, digamos, ¿no? De estar entretejidos y eso es también parte de lo que hace parte de la seguridad en la que yo puedo estar haciendo mi trabajo, mi labor permanentemente. Pues muy bien, Jessica. Como abogada, tú has visto, lo has comentado, eh, has vivido tus propias experiencias. Y de tus propias experiencias, pues no solo has aprendido, y como tú lo dices, yo estoy de acuerdo contigo, uno aprende diario, ¿no? Uno aprende diario. Pero en todas estas vivencias que te ha tocado vivir, has participado muy fuertemente. Y yo lo digo porque eh, ha sido muy difícil para las mujeres, y yo lo digo desde mi postura, Mm, ha sido muy difícil para las mujeres abrir de repente en un mundo donde eran puros hombres. Desde los magistrados, en el gobierno, en las comunidades, la autoridad, puros hombres. Pero de repente te toca a ti abrir ese esquema mm, para la participación de las mujeres. Yo hoy reconozco que si no hubieran estado ustedes, otras mujeres, yo hoy no estuvieran toda mm, esta gama de mujeres en el ámbito de representación, ya sea en el gobierno federal, en el tema judicial, en el tema este, de los diputados federales, senadores, ¿no? Senadoras. Sin embargo, hay algo que te marcó a ti, eventos o un evento en el cual dices, esto de plano no debió ser, o rompe el esquema del tema de los derechos humanos. ¿Qué fue lo que te marcó a ti? Yo te decía hace rato que lo que me marcó a mí mucho y me confrontó así, pero tremendamente fue darme cuenta que el derecho se utilizaba, que no se aplicaba.
y que hay dinámicas que no han cambiado y que la batalla no está ganada. O sea, a veces ganamos ciertas luchas, ciertos momentos, pero es un proceso permanente y sistémico o antisistémica la acción de los defensores y las defensoras. Entonces yo te decía que en el 97, 98 pude mirar este andamiaje de acción de Estado contra movimientos, ¿verdad? Sí. O contra inocentes. Y eso, justamente lo que va marcando en mí es justamente un tema de hay que ponerse las pilas, Ujú. hay que ir interpelando a cada paso, en cada momento, ciertas condiciones y cosas, ¿verdad? Entonces, al mirar tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, utilización del sistema judicial, utilización de la fiscalía, premios para quienes hacían esas labores en contra de, me confrontó mucho porque yo sí realmente creía que había carrera judicial. Creía que era por mérito de estudiar y esforzarte que tú llegabas a ocupar cargos, ¿verdad? Pero pronto se me cayó esa imaginación o historia que alguien se inventó, ¿verdad? Pero que en la operación cotidiana eso no pasaba. Ujú. Entonces ahí fue donde dije, hay mucho que hacer, pero vamos de a poquitos, ¿verdad? Entonces, y también pude reconocer muchas condiciones de desigualdad. Entonces me tocó pararme en un momento en el que pude mirar casos de negligencia médica, donde pude documentar casos de violencia física sexual contra mujeres, casos de violencia familiar, casos de acción criminalizante del Estado a movimientos, personas, casos también donde el tráfico, la corrupción perjudicaba a personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces tuve muchos episodios de mi vida en el que realmente me di cuenta que algo que había visto no era como aislado, Sí. ¿verdad? Sino que sí requería una apuesta importante y entonces justamente lo que haces es pues empezar a profesionalizarte en esa línea, ¿verdad? O sea, la falla del Estado no es reciente, la falla del Estado es histórica o la Ujú. acción del Estado por acción, omisión, aquiescencia es permanente, ¿verdad? En muchos lugares. Entonces ahí donde nace y se gestiona todo el tema de las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, que de repente se pierde ese proceso histórico, ¿verdad? De cuál es el rol que juegan estos espacios también de coadyuvar a exigir un Estado de Derecho, de coadyuvar y exigir el respeto a los derechos humanos, de generar condiciones dignas del Estado como una obligación, ¿verdad? Ujú. Entonces, que quien está en el Estado está obligado a garantizar, ¿verdad? Y se les paga por eso. Y entonces estás como Estado, no estás como Juan Pérez. Claro. Y a veces a muchos se les olvida. Entonces, ahí es donde yo aprendí, donde pude mirar y llegar y muchas situaciones que motivaron esto. Creo que un punto donde para mí fue fundamental fue el tema del 2006, ¿no? Creo que el tema 2006 para Oaxaca, pero para mí en un tema de mirar que requería desarrollar muchas más capacidades, ¿verdad? O sea, tuvimos saldos de criminalización a la protesta, presos, desaparecidos, ejecutados, pero no había herramientas suficientes de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, al paso del tiempo hemos ido construyendo alternativas, procesos que sí le exiges al Estado, pero sabes que al Estado mismo le conviene no resolver, ¿no? En un sentido, porque la demanda se les desborda. Yo he visto mucho, por ejemplo, cuando hemos tenido algunas resoluciones de reconocimiento de responsabilidad del Estado, cuando se empiezan a generar los estándares, es, bueno, no tanto porque todos van a querer eso. Bueno, así tantito porque se va a hacer o Sí, sea, se nos va a claro. salir Sí, de sí, sí. control. ¿Por qué? Porque se tiene claro que hay un proceso sistémico de fallas, de víctimas, ¿verdad? Y que efectivamente cuesta, ¿verdad? Ujú. Entonces, a veces tratamos de avanzar también con situaciones tipo que permitan impactar en política de Estado, que permitan impactar en legislación. Entonces, hay momentos en el que las condiciones de relación con el Estado dan que te permiten abrir para incidir. Y hay momentos en los que no dan, ¿verdad? Ujú. Estos casi 30 años caminando, ¿verdad? Con diversos movimientos, con diversos espacios, nos ha dado también una capacidad de lectura y análisis de contexto, de mirar en qué momento pueden haber oportunidades importantes,
para aportar y coadyuvar desde lo que vamos aprendiendo. Entonces, ahí también ha habido experiencias desde estar haciendo construcción de política pública, de estar haciendo legislación, pero también de estar acompañando, ¿verdad? Procesos de sanación, procesos de resguardo, procesos de construir planes de protección y seguridad, ¿verdad? Porque en lo que vas y le pides al Estado ya mataron a otras, ¿verdad? Entonces, sí hay acciones que se tienen que echar a andar en paralelo con la exigibilidad hacia el Estado, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que esperar era mucho más costoso y que entonces eso nos impactaba en los retos como defensoras. Hoy, yo te preguntaría en algo muy en específico. Mucha gente todavía, las nuevas generaciones, no creen, aunque hubo un proceso, hubo un espacio en nuestro México, en nuestro Oaxaca y en todos los estados, estoy segura, de nuestro país, en donde sí hubo desapariciones, sí hubo personas encarceladas injustamente, hubo violación a sus derechos, no hubo un proceso, siquiera un proceso real sobre hombres y mujeres que estaban en la lucha por defender los derechos, y yo lo digo entre comillas, porque muchos de esos derechos aún siguen todavía violentados. Y si así estaba de manera muy general, en los pueblos y comunidades era aún peor, ¿no? En tus 30 años de este proceso que llevas, tú has visto y has vivido este tipo de situaciones en los movimientos sociales en general. Hoy todavía estamos en un proceso de transformación en nuestro país, haciendo o cambiando un estilo de la forma de hacer política, pero siguen habiendo vicios, siguen habiendo autoridades que se manejan bajo la vieja política, hombres y mujeres. Ahora sí lo hablo abiertamente, ya no nada más podemos señalar a hombres, ahora también están las mujeres, porque tenemos que responsabilizarnos cuando ya nos toca estar en un espacio de representación, ¿no? Y entonces, en ese sentir, sí hay que ir haciendo políticas públicas que puedan hacer cambiar todos estos procesos. Pero tú lo ves a corto, mediano, largo plazo, que esto pueda suceder realmente, que pueda ir cambiando este proceso. Sí, yo al principio te decía que me asumo como parte de un linaje de feministas, de luchadoras, luchadores sociales, de gente de izquierda, porque sería ególatra decir como mis ojos lo están haciendo para que yo lo vea. Yo creo que no. O sea, son siglos tratando de deconstruir el abuso, ¿verdad? Tratando de deconstruir el autoritarismo y luchando por relaciones igualitarias en dignidad, ¿no? Y es un sistema, ¿verdad? Claro. Entonces, al ser un sistema es más duro y más difícil porque el sistema se defiende, ¿verdad? O sea, son batallas que no son sencillas porque hay pactos sistémicos, ¿verdad? Donde se absorbe, se come o se somete, ¿verdad? Entonces creo que ahí es importante porque, como dices, las modalidades han cambiado, pero las realidades son las mismas prácticamente, ¿no? O sea, no es que ahorita tengamos acciones como en los 70s, los 80s, donde el Estado con sus cuerpos militares desaparecían a los opositores, ¿no? Pero tenemos miles de desaparecidos. Sí. El fenómeno de la desaparición, ahora sí que valga la redundancia, no desapareció, ¿verdad? Al contrario, se generó otro tipo de anclaje, pero en el que las personas siguen desapareciendo, ¿verdad? Sí, claro. O las siguen desapareciendo. Y que lamentablemente evoluciona en una magnitud que todas y todos somos candidatos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, siento que ahí hay una parte de luchas como prolongadas, que hay que seguir dando, que hay que seguir haciendo, que yo te decía, no es como que cierras los ojos y ya no existe, sino desde la violencia que ejercen en casa, la violencia que se ejerce en la calle, la violencia que se ejerce institucionalmente, las complicidades, la corrupción, o sea, una serie de condiciones y fenómenos que a nosotros nos interpelan, pues a hacer, ¿verdad? Pues a hacer. Y entonces,
vamos a aportar nuestro grano, nuestra parte que nos toca, y vendrán generaciones nuevas, ¿verdad? Por eso para nosotras es muy importante cuando se habla de todo el tema del diálogo intergeneracional, de todo el proceso de cómo recibes nuevos saberes, pero trasladas saberes a otras y otros también. Importantísimo. Porque justo siento que no es como, en este caso concreto, yo y mi ombligo, pues, ¿no? Sí. O sea, tiene uno un tiempo de estar, ciertas capacidades, pero aportas, haces, pero tienes que dejar legado, tienes que dejar saberes, tienes que dejar experiencias que otras y otros puedan retomar o evaluar, ¿verdad? También. Entonces siento que ahí hay una parte, al asumirnos como composición política, claro, o sea, no estamos improvisando, no andamos buscando un hueso, un cargo, Sí. o sea, tenemos una convicción clara, histórica, política, de por qué estamos paradas donde estamos paradas, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Por qué asumes que tienes que estar del lado de la gente que no tiene voz, que no la escuchan, que las manipulan, que las agreden, ¿verdad? O que las dejan en estado de indefensión. Entonces, hemos estado en muchos años muy claras de esas líneas políticas como mujeres de izquierda, ¿verdad? Y que está alguien en el poder, pero te queda claro que va de paso, ¿verdad? Pero que el Estado sigue y que tu apuesta es al Estado, tu exigencia es al Estado. Y hoy puede ser Juan, mañana es Chana, mañana tal. No importa, pero Finalmente el punto es es el que el Estado. Estado tiene que responder y resolver, ¿verdad? El problema es que el nivel de política o de políticos que están llegando perdieron la noción de lo que era el Estado. Y ese es el problema que tenemos porque no hay estadistas, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay una parte importante de teoría del Estado, de teoría del derecho, que hay que volver a replantear y es donde nosotras estamos diciendo, ¿no? El Estado está obligado, es garante, tiene condiciones para, y entonces nosotras tenemos una clara convicción de estar de ese lado, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a tener como mucha, como claridad y convicción, ¿verdad? Y que no importa, o sea, y que sabes que esta palabra que tienes y que esta acción que tiene es incómoda, ¿no? Y yo te decía, ¿cómo no nos despegamos del proceso histórico, ¿verdad? Y en el proceso histórico hemos tenido muchos episodios terribles, ¿verdad? Y que a veces hay expectativas de que si se dicen de izquierda, se alineen a no repetir historias del pasado. Pero el poder descoloca. El poder político, cuando no estás listo para tomarlo, te descoloca. Y entonces piensas que todo es andar en la farándula, andar en eventos. No, es ponte a talachar, ponte a trabajar, ponte a revisar, ponte a organizar, ponte a generar condiciones, ¿verdad? Ese es el trabajo del Estado y tenemos un mundo de personas que se asumen como Estado, pero el problema es que se descolocaron como agentes de Estado, ¿verdad? Y se pusieron solamente como chambistas, creo Trabajadores, yo, ¿no? trabajadores. Y que no se asumen. Y ese es un peligro grande, porque entonces las situaciones que hay se empiezan a mirar como de tipo personal, se empieza a mirar como un asunto de descalificación, y yo creo que ahí está un riesgo para el sistema mismo, ¿verdad? Las defensoras y los defensores siempre hemos caminado entre fuego cruzado y ahora más. Y creo que ahí hay un desafío importante de la labor. O sea, nunca ha sido sencillo. De los casos más pequeños, por decirte, ¿no? El caso del papá que abusó sexualmente de la hija. Tienes que ir, rescatar, sacarla, correr con las chamacas porque las quieren matar. El ir a rescatar los trastes de una mujer de un contexto rural, urbano, alejado aquí del centro, donde lo que estás peleando son las dos cazuelas, las ollas, y te ponen las corretizas y te botan piedra. O sea, por decir casitos que parecieran que no son como tan trascendentales, ¿no? Ahora imagínate cuando estamos hablando de casos de magnitud más alta, la represión o las represalias al tocar esos intereses o ese poder fáctico tiene su consecuencia, ¿verdad? Sí, claro. Y lo sabemos, pues, ¿no? O sea, y lo tenemos claro. Pero yo te decía, ¿pero por qué lo tenemos? Porque no estamos improvisando. Porque no somos hijas de un sexenio ni nietas de un sexenio, somos
hijas y nietas de legados históricos de lucha, ¿verdad? Y esa es una de las cosas claves para nuestro trabajo cotidianamente. Entonces, te arriesgas con esta, te arriesgas con aquella, te arreglas con aquellos o con tales procesos, ¿verdad? Porque si no, todos podemos tener miedo y quedarnos sin hacer. Si vemos que están golpeando a alguien en la calle, a una niña la están violando, y dices, no voy a esperar que venga el Sí, Estado, claro, pues ¿cómo? no, ¿A qué hora? se acabó ese proyecto de vida, se acabó la esperanza de justicia, ¿verdad? Y también nosotros hemos hablado mucho ahora de la sanción social, la justicia social también, ¿verdad? Y que justamente también lleva a cómo rehacer el tejido Mm. en la sociedad, a cómo rehacer pactos y redes en las colonias, en los pueblos, justamente que permitan como la exigencia al Estado, pero también la resolución inmediata de ciertas situaciones, ¿no? O sea, muchas comunidades no esperan a que el Estado venga a hacerles el pozo, ¿verdad? Se organizan, lo hacen y lo resuelven, ¿verdad? Pero también el Estado de repente hizo, ¿cómo dicen? Hizo ojo, ¿verdad? O sea, es como, pues que lo resuelvan. Ujú. Y el dinero que había para eso se va para otro lado, ¿no? Exacto. Entonces, son episodios diversos que creo que existen en la vida de las defensoras, de los defensores de derechos humanos, y que efectivamente los costos son grandes, ¿verdad? O sea, te decía, pues últimamente tenemos el caso de Sandra, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que está allí, que está desaparecida, que la familia ha sido criminalizada, que ella ha sido totalmente descalificada en su labor, y que así va a pasar, ¿verdad? Cuando ya no estás, si no te puedes defender, te van a echar Sí, con todo, ¿no? todo lo que no te pudieron decir de frente en un cierto sentido, y en el caso de la compañera, me parece ha sido otro botón de muestra de lo que pasa muchas veces cuando se atreven a decir, a denunciar o a colocar situaciones que es muy cómodo que mejor se mantengan en silencio, que no se hagan públicas, que no se denuncien, y que lamentablemente pues eso pasa por costos también complejos. Fíjate que, Jessica, que yo he mencionado aquí en Nosotras en Ruta y lo voy a seguir haciendo. Mencionaste algo muy, muy claro. Eres de la izquierda, de esa izquierda incómoda, de esa izquierda que sí estás sobre un proyecto de transformación de tu país, de tu estado, pero lo haces con una sensibilidad de que dices que vaya en serio, con políticas públicas serias, ¿no? Pero sí también es cierto que te encuentras con compañeros, compañeras que creíste que como venían de la lucha de la izquierda, ¿no? Este, iban a llegar pues no sé, cariño, énfasis, con esta entrega a su estado para hacer algo diferente, algo mejor. Y yo lo voy a hablar tal cual, Oaxaca, mi estado. Mi estado en donde ahorita tocaste un tema importantísimo que es el de la compañera defensora de derechos humanos que denunció un hecho de videos de mujeres indígenas. Y hoy, que yo siempre lo he dicho, me parece no indignante, me parece una burla hacia las mujeres que todavía este personaje esté sentado ocupando una silla en el gobierno donde nosotros como oaxaqueños le pagamos por ser un trabajador nuestro. Y no solo me parece indignante, sino que todavía dé la cara tranquilamente tras saber la desaparición de la compañera. Alguien de la izquierda, querida Jessica, los que venimos de la izquierda, de estos que venimos con la lucha y traemos tal vez un proceso, un dolor, pero nos hemos levantado y nos hemos reconstruido y hemos hecho para adelante, pero hay que ser cada vez mejores. Tú dices, bueno, yo me encuentro en esta situación, me hago a un lado, que se hagan las investigaciones. Yo voy a ser congruente con lo que digo y lo que hago. Y ante esta exigencia de una familia, que es un derecho real, tú te encuentras a un gobierno opaco, a un gobierno que no te da información y que yo no sé si en otros estados esté pasando. Yo esto quiero recalcarlo en Oaxaca, caso Oaxaca. En otros estados, ahorita las desapariciones, como tú decías, era la carga del estado, de la policía, de los de seguridad, por abajo, ¿no? Los militares. Pero ahorita ya no es eso. Ahorita ya estamos hablando de otros temas.
caso de ejecución de mujeres, y lo hablo tal cual, ejecución de mujeres, me da de verdad no pena, me da tristeza por lo que están pasando estas familias en estos casos de feminicidio que han sido ejecutadas las compañeras. O sea, ejecutadas en un modo, un sistema que solo lo ves en la delincuencia organizada. Y son mujeres que se dedican a otro tipo de cosas, ¿eh? Son mujeres que se dedican a esto de derechos humanos, se dedican a alzar la voz, a decir, ¿por qué ejecutarlas de esa manera? ¿Qué tanto daño le pueden hacer estas mujeres al gobierno con señalar, con decir, tenemos derechos, solo queremos que esos derechos se hagan válidos? Y no solo te encuentras con eso, mi querida Jessica, yo te lo voy a preguntar tal cual. Lo sorprendente es que tienes un Congreso del Estado repleto de compañeras, y digo compañeras tal cual las palabras, compañeras, legisladoras, que vienen de estas comunidades y que vienen y todavía hacen un documento donde dicen, les demos a los hombres el tiempo suficiente para que no haya la representación 50-50 en los municipios. Les demos el tiempo a los compañeros hombres. ¿Cuánto tiempo más, compañeras? Que vienen de la izquierda y se supone que ahorita están en una silla sentadas, igual siendo empleadas del pueblo. Yo fui una empleada del pueblo y tuve que dar respuesta. Y lo que yo no estaba de acuerdo lo hice saber. En las comisiones lo hice saber, en el pleno. Por eso es que si vienes de una izquierda, sí tiendes a ser una izquierda, de esa izquierda donde tú dices, esa piedrita en el zapato. ¿Cómo, Jessica, podemos ir cambiando todo esto hacia las nuevas generaciones para que estas nuevas mujeres que vienen, porque yo estoy admiradísima de las jóvenes de ahora, las mujeres de ahora están con todo el ánimo de, no nada más lo ves el 8 de marzo, ¿no? Lo ves continuamente en las redes, las mujeres alzando la voz, y son jovencitas, ya saben que es una violencia, saben distinguir. ¿Qué mensaje les darías a estas mujeres para que ellas, teniendo estos espacios de representación, no se haga este tipo de circo? Y lo digo así tal cual, no sé qué otra palabra darle, y no cumplir con tu papel que te corresponde, y sobre todo, pues dejar este legado, aunque sea pequeñito, pero un legado para decir, no me someto, pero sí sigo firme bajo una convicción que yo tengo, de una izquierda tal vez no radical, tal vez intermedia, como tú le quieras llamar, pero que yo sé que puede abonar a hacer justicia histórica para todas estas luchas. Sí, o sea, yo creo que ahí hay un reto importante histórico, como bien lo planteas, porque el que varias mujeres estén en los congresos, pues no fue de gratis, ¿verdad? El que hayamos podido en diversas colectividades empujado la despenalización del aborto, tampoco fue de gratis, ¿verdad? Son batallas y luchas, y que no podría yo decir, ay, fui yo, ¿verdad? No, fuimos muchas históricamente, y van a seguir siendo más hacia adelante. Entonces creo que eso es importante, y lo pongo así porque efectivamente los resultados de estar históricamente empujando, exigiendo, proponiendo, va teniendo ciertos resultados, ¿verdad? El problema es cómo se maniquea luego ese lograr cosas, ¿no? O sea, muchas veces son narrativas que visten, ¿no? Yo lo hablaba hace poco, justo con Sol Jarquín, ¿no? En una entrevista. Está bien vestirse de morado, pues, ¿no? Pero ¿qué significa políticamente decir soy morada, verdad? Realmente tengo una convicción, sé por qué morado, qué significa, o es como vende y como deja una buena imagen día de morado, ¿verdad? Entonces, el 8 de marzo todas son moradas, pero revisemos, como dices, ¿no? Leyes contra derechos, limitaciones de acceso a la justicia, descalificación,
no abrir espacios para las mujeres, ceder al patriarcado permanentemente, entonces es, ¿para qué te pones algo morado? O sea, no necesitan las feministas que te vistas de morado si no estás convencida, no nada más de ponerte la blusa o el vestido o las botas o el moño morado, porque ahora todo ya es morado, ¿no? Sino que tanto realmente tienes claridad de la apuesta política, histórica, de cambio y transformación que significa el decirte feminista. Y lo mismo decir soy de izquierda, creo en la transformación, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto histórico político? Y eso creo que es lo que está faltando en este momento, darle carne, darle sustento, ¿verdad? Y no solamente me cuadro con el jefe porque el jefe me da, Exacto. ¿verdad? Porque ahí se acabó. Ahí se acabó la apuesta política. Cuando se vuelve individual, cuando queda como por favores o por cargos el asunto, ya no tiene futuro, ¿verdad? Eso creo que es importante. Y un poco ahí regreso a lo que decías de la oportunidad que necesitamos también abrirle a las mujeres. Las mujeres también tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Pero si soy una mujer que está estudiando, que está formándose, que está buscando conciencia, ahí hay pero si simplemente estoy por un salario, por hacer el favor, porque quiero que al rato ser otro cargo más alto y que quiero ser gobernadora y entonces ahora voy a hacer el favor a fulana perengana, ahí es donde se acabó el proyecto político de izquierda, ¿verdad? Ahí es donde se acabó el proyecto de para qué se va a hacer Estado, para qué se va a ser representante popular, para qué se va a hacer autoridad municipal. Cuando se pierde el horizonte de que vas a servir, de que tienes que hacer a favor del pueblo, de las mujeres, de las niñeces, si no lo tienes claro, ahí va a haber fracaso, ¿verdad? Y yo creo que ahí vamos a seguir, o sea, las generaciones jóvenes ahora me parece que están con un nivel de crítica muy importante. Sí, O sea, yo me siento muy orgullosa de si en algo pudimos contribuir con el poquito o pizquito de cosas que hacemos, es bueno, sí. ¿no? Es bueno. El tema de la crisis que tienen las instituciones también, pues es ganado desde la propia ineficacia, ¿verdad? Desde la propia complicidad, desde la propia permisibilidad, desde ciertas fallas estructurales que no se logran quitar. Entonces yo creo que ahí va a ser como importante mirar este tiempo, ¿verdad? Yo estoy muy contenta, creo que es un triunfo que tengamos una mujer presidenta, o sea, yo creo que eso es muy importante con sus desafíos y retos, y que yo en algún momento decía, el desafío mayor que tiene la presidenta son a los patriarcas, son a los machos, ¿verdad? Sí. Porque es incómodo que una mujer tome decisiones. Es incómodo que las mujeres alcemos la voz. Y lo vemos, o sea, lo vemos permanentemente, que nos quieren agachadas, calladas, sin decir nada, ocultando las realidades, ¿verdad? Porque el tema es como que no pasara nada, ¿verdad? Sí, Pero sí. somos mujeres críticas también, ¿verdad? Y yo creo que ahí Claudia tiene grandes capacidades y yo creo que ahí tenemos mucho que empujar para fortalecer la agenda que pueda estar planteando también, ¿verdad? Entonces, creo que allí vamos avanzando. Los desafíos son mayúsculos porque yo decía, no es que llega una varita mágica y que con el arribo de la mujer ya se cambió todo, ¿verdad? Sino vienen los desafíos que implican de a ver si es cierto, ¿no? Porque el primer obstáculo es el patriarcado, ¿no? Claro. De ¿por qué va a mandar una mujer? Sí. ¿Por qué nos va tal? Pero bueno, también una ventaja que tenemos es que mucha gente se pone muy servil y entonces eso puede servir, ¿verdad? Sí. Pero sí que creo que allí es cómo sumar al proyecto y cómo seguir haciendo conciencia, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y cómo las mujeres que están en espacios de toma de decisiones se sacuden y definen a dónde quieren servir, no a quién, Exacto. a dónde y para qué es que están allí, ¿verdad? Yo he dicho, el Congreso no solamente hace leyes, el Congreso revisa presupuestos, Claro. el Congreso llama, pero es como que fuera una amenaza, ¿verdad? No se mira como un aporte de consolidar procesos de Estado. Y pues es eso, porque no lo tienen, pues, y entonces, ay, no se vayan a enojar, ay, no se vayan a tal. Las comparecencias, pues no son para la foto, ¿verdad? Las comparecencias son para mirar dónde hay que reforzar, dónde hay que hacer, no, ahora parece que fuera una pasarela, ¿no? Sí, claro. Donde el resultado es una foto.
y echar flores, ¿verdad? Cuando no era el espíritu de las comparecencias No, no, ese, no. ¿verdad? Entonces siento que ahí ha habido, te digo, que como que se perdió el norte, esperemos que lo recuperen, eh, y como el tema de que la oposición que tanto quería estar en el gobierno, en el Estado, lo pueda aprovechar bien, pero para el pueblo, para las mujeres, para las niñeces, que tanto necesitan hacer. Entonces yo creo que tenemos esperanza, o sea, yo siempre, yo misma me doy mis buenas pastillas de esperanza, que luego digo, uy, a veces hay días que dices, ay, no, ya. O acciones que suceden y No, dices, ¿qué pasó? claro, pero de repente pasan Ajá. cosas que dices, bueno, vale la pena seguir, Sí, ¿verdad? Entonces creo que las nuevas generaciones también traen su propia identidad, traen sus propios procesos, pero que sin duda alguna también están abriendo brecha de otra manera, exigiendo desde otros espacios, desde otras formas que nuestras generaciones, digamos, ¿no? Nuestras generaciones hicimos o estamos haciendo desde otra lógica dinámica, pero yo creo que las juventudes también están en su propia dinámica lógica de sumar para tener mejores condiciones. totalmente de acuerdo. Pues ante esto, mi querida Jessica, pues ya casi estamos terminando y le queremos decir a preguntarle a Jessica, para Jessica, ¿qué es una mujer? Una mujer en el sentido de no solo estar en estos cambios constantes en el tema del quehacer político, sino cómo una mujer puede todavía dignificar la defensa de los derechos humanos. Y digo dignificar porque ha habido muchos, no, yo no sé cómo llamarle, pero muchas personas dicen, ya ven, por sus derechos humanos salen gentes que no debían salir o deben estar en la cárcel, pero no saben a ciencia cierta todo lo que lleva a un proceso a la defensa de los derechos humanos de actos de verdad que violan no solamente los derechos humanos de una persona, sino ni siquiera para vivir dignamente. O sea, yo creo que el tema importante es cómo se pueden recolocar los actores en su debida dimensión. Esto que planteabas, cuando se abogaba porque no se torturara a las personas detenidas y se empezó a evidenciar y a denunciar la tortura en cárceles, en casas clandestinas, era como, están defendiendo a los delincuentes, Ujú. ¿no? Cuando era de, sí, o sea, cometió un delito, procésalo, somételo a juicio justo, pero ¿por qué lo torturas? Claro. ¿No? Pero claro, como eran métodos necesarios para el Estado, para tener una verdad o una responsabilidad, se valía. Ujú, Desaparición, ¿no? ujú. Pues si te es incómodo, pues confronta, discute, analiza, pero no lo desaparezcas, ¿verdad? Entonces, se ha tergiversado y desinformado lo que significa la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido una estrategia de alto calado, Ujú. ¿verdad? No es solamente de la señora que no tiene una claridad de lo que es el andamiaje de o concepción de la defensa de los derechos humanos, sino ha sido bastante chamba porque es más cómodo deslegitimar la labor de defensa Ujú. a asumir responsabilidad de abuso de poder, Gracias. ¿verdad? Entonces creo que ahí hay una cosa fuerte, muy delicada, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? De deslegitimar la labor de ser defensor, luchador social, y que es la razón por la que llegaron muchos a ser Estado hoy. Entonces, como, ¿qué pasó? Se cayeron de la cama, se azotaron, se Sí, desconectaron, se claro. resetearon o algo, porque realmente ahí está el nido de por qué se afirma que estamos en un momento de transformación desde esos principios político-históricos de que tenían que cambiar las relaciones de desigualdad, que tenía que cambiar la injusticia, que tenía que pararse el abuso de poder, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un nudo muy duro, muy fuerte, que no es solamente la narrativa, sino que sí hay una estrategia de quitar a los incómodos, las incómodas, Ujú. porque también aprendimos, Claro. ¿verdad? Porque también estos años y estos legados que yo decía que hemos recibido de otros nos han hecho aprender, Ujú. ¿verdad? Y entonces ya no nos sorprende. Yo me acuerdo mucho en algún momento, no voy a decir el nombre de quién, pero un fiscal del pasado, llegamos con unas víctimas a una reunión, pero claro, la experiencia que ya acumulaste, ya tienes clarito que te están Diciendo, ¿no? diciendo un cuento chino
y le dices, oye, este es cuento chino, ¿no? A la siguiente fue, vengan, pero sin Jessica, porque obstaculiza la reunión. Y era, no era que obstaculizar, era que no nos vas a enrollar aquí el hilo, Atole con el sino dedo. dale y avancemos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí es donde te vuelves incómoda. Ahí es donde saben que no, o sea, que las víctimas son primarias, digamos, por decir, en experiencia, pero justo para eso es que habemos espacios que hemos adquirido experiencia, ¿verdad? Y entonces acompañas, Claro. entonces generas otro tipo de condiciones, ¿verdad? Y no pasa como muchas veces nos ha sucedido, ¿no? Que dicen, es que si yo hubiera sabido que estaban ustedes, no me hubieran visto la cara. Es que si yo hubiera sabido, no hubieran matado a mi hija. Es que si yo, claro, y entonces eso es lo que hace el rol incómodo de las defensoras, los defensores, ¿verdad? Que ya no te llevan a dar un paseo de 50 días, sino en 2 días es Cortas, o pues. no. Cortamos, proponemos, generamos otro tipo de aceleración para la atención y eso es muy incómodo. Entonces yo creo que ahí está como un poco el desafío de la relación que quiere establecer el Estado con las defensoras, con los defensores de derechos humanos, pero también de cómo no seguir deslegitimando una labor, porque prácticamente es como ponerse un balazo en el pie ellos mismos, ¿verdad? Porque ellos emergieron de ahí. Entonces es como que, o dicen que vienen de ahí, ¿verdad? Y entonces es donde se colocan al ellos solo quitarse sostenibilidad de proceso al hacer este tipo de declaraciones, al hacer este tipo de estrategias. Y entonces sí, toca mucho también que ha sido lamentable que ahora también tenemos procesos de protección a personas defensoras, Así es. ¿verdad? Creo que ahorita que decías lo que se pierde porque una mujer sea asesinada, lo que se pierde porque una familia se queda sin una integrante es fuerte. Ahora imagínate lo que se pierde cuando hay un ataque, un asesinato, una desaparición de mujeres defensoras. Se pierde mucho, Sí. ¿verdad? Porque se pierde experiencia, se pierde un referente, se pierde una capacidad de acompañamiento y entonces es muy profundo lo que sucede. Entonces, para mí es importante y quiero decir que fue muy doloroso para nosotras la ejecución de las hermanas de Melia, ¿verdad? Y fue muy triste mirar lo que ha sucedido en este tiempo, ¿verdad? Que no tienen a los asesinos todavía, ¿verdad? Y eso me parece doloroso porque así es la vida de las mujeres. No somos importantes, no es prioridad, nos pueden matar, nos pueden violar, nos pueden desaparecer, nos pueden difamar y no va a pasar nada. Y ahí está un principal elemento que el Estado tiene que mirar. Si no cambia esas relaciones, no se puede decir que hay un éxito de administración, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde cuando hablamos de la dignidad y de la acción por la defensa de los derechos humanos, a eso nos referimos. No es una narrativa, es una forma de vida y es una apuesta política para el propio Estado. Y si no la logra, podemos decir que fracasa. Fracasó. Sí, totalmente de acuerdo. Y en este sentido, Jessica, pues sí, nos gustaría tu punto de vista en torno a toda esta defensa que has hecho muy puntual sobre los derechos humanos, y de las mujeres. ¿Cuál es tu concepto de la paz? Que este es el sello de Nosotras en Ruta. Mira, justo nosotras hemos estado trabajando ya varios años en procesos de educación para la paz, construcción de paz y un poco sobre la paz positiva, ¿verdad? Entonces hemos abierto una cantidad de líneas de cómo se generan condiciones estructurales para que podamos gozar de condiciones dignas, en justicia, ¿verdad? Que nos permita caminar tranquilamente en las calles. Entonces para nosotras hay una apuesta importante también desde Consorcio y personalmente mía de ir generando una serie de acciones para la construcción de la paz, pero de la paz en serio, pues, Sí, ¿no? claro. No de esta cosa que hace ahí Donato Vargas, ¿verdad? Entonces, sí me parece que ahí es importante para nosotras. Nos hemos estado articulando justamente también para fortalecer tejido, para hacer intercambio de experiencias, para generar articulación incluso a nivel nacional. Nosotras pertenecemos a la Plataforma Nacional por la Construcción de Paz en México, donde hay varios referentes nacionales, pero también tenemos vínculo con otros países, ¿verdad? Que justamente generan andamiaje, por ejemplo, el Instituto Catalán para la Paz, que justamente también ha hecho mucho trabajo de investigación en el otro lado
del charco, digamos, haciendo investigación y proporción. Entonces, para nosotros justamente es eso, cómo se generan condiciones de dignidad de manera estructural, ¿verdad? Donde se pueda garantizar una vida tranquila, de bienestar. Hemos agregado el concepto del buen vivir, ¿verdad? Del buen vivir desde las cosmovisiones diversas y antirracista. Muy bien. Pues miren, amigos, pues una plática muy interesante con Jessica. Jessica tiene, bueno, un gran historial, sobre todo, no solo en este tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sino ha sido como tal una abogada insistente, persistente, mucha resiliencia, mi querida Jessica, pero aquí estás. Y de verdad te agradecemos mucho aquí nosotras en Ruta, que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu experiencia desde lo que te ha tocado vivir. Muchas gracias, mi querida Jessica, por acompañarnos y estar el día de hoy con nosotras. Pues muchas gracias. Y pues sigamos caminando, ¿verdad? O sea, sigamos caminando para allanar los caminos en dignidad, para generar condiciones de paz, de justicia, de mucho cariño también entre las personas. Creo que necesitamos recuperar la fraternidad en las relaciones entre personas, pero también cómo fortalecemos el tejido social, ¿verdad? O sea, creo que hay un tejido que hay que seguir asentando, que hay que seguir fortaleciendo y que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y que creo que cada una y cada uno tenemos mucho que aportar, no sentados solamente en una silla en el Congreso, no en un cargo, sino desde lo que hacemos en la colonia, en la comunidad, en el pueblo y en los espacios donde nos vamos vinculando, generando condiciones y tratamientos en mucho respeto, armonía y dignidad. Muchas gracias, mi querida. Les doy el agradecimiento a todos ustedes. De verdad, me da mucho gusto que Jessica nos haya acompañado el día de hoy. Ustedes van a ver aquí las redes sociales de Jessica. Síganla, denle seguimiento. De verdad, si tienen dudas, preguntas, se pueden apoyar directamente en sus redes sociales. Y si no, pues aquí también estarán pasando las nuestras. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.